Omicron, ¿le parece? Hoy día vamos a hablar de Omicron. ¿Qué es lo que se sabe de Omicron? ¿A dónde nos puede conducir Omicron? ¿Qué es lo que podemos esperar este año 2022, sabiendo que Omicron se va a convertir, si no lo es ya, en la variante predominante en el Perú? ¿A dónde nos lleva Omicron? Nos llevará, como muchos científicos piensan, ya a la endemia. ¿Qué cosa es endemia? ¿Cómo va a ser la vida en endemia de COVID-19? El doctor Ernesto Gosser, que fue nuestro último invitado el año 2021, pues tengo el gusto de que también nos acompañe este año 2022 como el primer invitado. Doctor Gosser, qué gusto de saludarlo. Feliz año, muy buenas tardes. Feliz año, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias por tenerme en este primer programa del año. Gracias, doctor. Gracias a usted. Como siempre le digo, ustedes son personas sumamente ocupadas. Usted es un académico, profesor, y darse tiempo a esta hora para estar con los oyentes, con las oyentes de RPP Noticias, significa mucho para ellos. Gracias por eso. A ver, Omicron es la última variante de este coronavirus que está convirtiéndose rápidamente en la variante predominante en muchos países. ¿Por qué es que Omicron, doctor Gosser, se está convirtiendo en la variante predominante en cuestión de semanas, 2, 3 semanas? ¿Por qué? Como ya muchos hemos aprendido, este virus tiene la tendencia a tener variantes, y esta es una variante de preocupación que apareció el 26 de noviembre. Esta variante preocupó mucho y rápidamente fue incluida en ese grupo de las de preocupación debido a que tiene más de 50 mutaciones, 30 de las cuales están en el área donde se ubica la espícula, que es contra la que se han hecho la mayoría de las vacunas. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Por varias razones. Cuando aparece una nueva variante se trata de ver muchas cosas, pero entre ellas su grado de transmisibilidad, el grado de patogenicidad, o sea, de severidad de la enfermedad, y si va a evadir o no la acción de las vacunas. Entonces, de lo que sabemos hasta ahora de Omicron, ¿no?, que concentra estas casi 30 mutaciones cerca de la base y en algunas otras partes de la espícula, es que es mucho más transmisible, ¿no? Se dice que puede transmitir entre 9 a 10 personas, o sea, casi 50% más que Delta. Entonces, un primer punto es muy transmisible. Sí, quisiera interrumpirlo brevemente hablando de esta transmisibilidad. Quiero que le explique en palabras sencillas a nuestros oyentes en qué consiste ese famoso número R0. Por ejemplo, se dice que el R0 de la primera variante coronavirus que salió el anteaño pasado, era de 2.5. R0. Luego la de Delta se calculó en 7, un poco menos de 7, y esta se ha calculado en más de 10. ¿Qué cosa es este R0 y qué aspectos prácticos deben conocer nuestros oyentes? El R0, en términos sencillos, consiste en el número de personas que son contagiadas por un caso índice, ¿no? Si en un lugar viven 10 personas, la variante, digamos, el virus original contagiaba entre 2 y 3, el de Delta entre 6 y 7, y entre 10 o más, ¿no? Wow, entonces, y eso hace que, como hemos visto, ¿no?, casi como una película de horror y a cámara lenta, hace que, digamos, el número de casos, una vez que se ha producido el brote, no cuando aparecen los casos uno que otro, como todavía estamos en el Perú, y hasta creciendo más, podemos llegar a eso después, pero cuando ya se produce el brote, el número de casos se duplica. Y lo que se ha observado en Sudáfrica y en Reino Unido y en otros países es que se duplica cada 2 a 3 días. Es decir, si hoy día se reportan 1.000 casos y el miércoles se reportan 2.000 y el viernes se reportan 3.500, ya estamos en el brote, en la tercera ola, ¿no?
Ujú. Exactamente, y eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viendo en el Perú. Entonces, el último reporte que teníamos, no sé si usted tiene uno nuevo, es que ya en Lima Metropolitana, 37% me parece de los casos de COVID eran por Omicron, y eso fue la semana pasada. Entonces ya debemos estar en, ¿cuánto? 60, 70%. En la vigilancia, el INS hace una vigilancia, digamos, por muestreo y una especial. Y en la especial está en cerca del 80 y tantos por ciento, ¿no? Es decir, especial es porque está dirigida a los casos en los que se sospecha que sea Omicron. En ese grupo está en 80 y tantos por ciento. Entonces, pero a nivel general todavía no sale, digamos, el porcentaje, pero está creciendo. Y en otros lugares lo que ha pasado es que en 2-3 semanas ha llegado a estos niveles de 70, 80, 90% y ha desplazado a la variante Delta, lo cual parcialmente es una buena noticia porque, correcto, digamos, entonces, la Delta tiene más patogenicidad que esta. Correcto. Entonces, de Omicron sabemos que es mucho más contagiosa. Nos ha dicho que el número R0 es 10. Una persona infectada puede infectar a 10, hasta 10 personas. Se burla de los anticuerpos producidos por las vacunas. O sea, esta enfermedad le puede dar al vacunado o al que ya pasó la enfermedad también. Con respecto a la virulencia, o sea, el tipo de enfermedad, doctor Gosser. Vamos a tomar una brevísima pausa y yo quiero que le explique a los oyentes qué se está conociendo sobre el tipo de enfermedad que causa esta variante Omicron y a dónde nos conduce saber eso. ¿Qué tipo de enfermedad produce? En salud pública, sobre la variante Omicron, qué es lo que representa su presencia, cuáles son sus características y a dónde nos puede llevar esta variante Omicron y obviamente cómo tenemos que cuidarnos de esta. Doctor Gosser, había quedado pendiente esta pregunta. Ya conocemos que es recontra súper contagiosa, ya sabemos que se burla de los anticuerpos. ¿Qué es lo que se sabe acerca del tipo de enfermedad que produce Omicron? De los estudios que se han publicado y de los reportes que hay, se observa que tiene una menor proporción de hospitalizaciones, que varían desde disminuye a 1/4 hasta 1/3 de los casos que se tienen que hospitalizar. Es decir, si antes se tenían que hospitalizar 100, ahora digamos se hospitalizan 25, ese es Sudáfrica, o 30, 35, ese es Reino Unido, que son los países que tienen datos más avanzados, ¿no? Y también la otra, eso es una de las cosas que se conoce, ¿no? Y se conoce que también que tiene menor letalidad hasta ahora. No se ha encontrado que haya aumentado el número de fallecidos, el número de personas que introducen, aumenta porque aumenta el número de casos. Y esta es una cosa importante que quisiera dejar en claro. Si bien se ha encontrado que tienen menos severidad, y esto correlaciona con estudios de laboratorio que se han hecho y que encuentran que, por ejemplo, este virus afecta menos a las células del epitelio de la zona de los pulmones, ¿no? Entonces no llega a afectar tanto a los pulmones, y eso se correlaciona con una menor severidad que se está encontrando. Sin embargo, si nosotros tenemos muchos casos, vamos a tener pacientes que sí se complican y sí necesitan UCI y también fallecen. Es decir, que no es como una gripecita, no es así. Es mucho menos frecuente, pero puede causar problemas a una persona y al país. Muy bien, yo creo que eso es importante, porque 1% pues de 1 millón no es lo mismo que 1% de 50 millones, por supuesto, ¿no? Porque los números cambian por simplemente aritmética. Entonces, parece que produce una enfermedad un poco más leve, tiene menos tendencia a hospitalizarse. La semana pasada se prepublicó el primer estudio aquí en Estados Unidos de un grupo en Houston, más de 850 pacientes, y dicen exactamente lo que usted dice, doctor Gosser, generalmente jóvenes que ya habían pasado la enfermedad, muchos de ellos vacunados, necesitaron menor soporte de oxígeno en cuidados intensivos y tuvieron una menor estancia hospitalaria. Entonces acá viene la cosa esta. Hay mucha gente que está diciendo, wow, entonces, mira, eso es bueno, entonces que me dé para vacunarme, eso sería como una especie de vacuna natural, dicen algunos, que me dé. ¿Qué les dice usted a esas personas?
Yo le diría que hay que eso es contraproducente. Mire, no se arriesguen a eso, no caigan en las ideas de que mi abuelita hacía que se junten los que están enfermos de tal cosa para que los otros le den menos. ¿Por qué? Porque no sabemos muchas cosas. No sabemos si le va a dar un COVID largo, porque nosotros hemos visto casos, ¿no?, en la primera y segunda ola, y en todo el mundo se ha visto casos de COVID largo con personas que tienen síntomas leves a moderados. No tiene uno que tener COVID severo para tener COVID largo. ¿Y qué es COVID largo? Muchas complicaciones que pueden ser cardiovasculares, pueden ser neurológicas, pueden ser sensación de fatiga. Entonces, no es recomendable, para nada. Muy la bien. vacuna es la salida. La vacuna es la salida, sobre todo los refuerzos, ¿no? Exactamente, porque así le dé la infección, porque hay alguna gente que dice, sí, pero incluso vacunado les da, sí, pero les da, pero no les deja este tipo de secuelas. En cambio, el que le da, entre comillas, virgen, sí le va a dejar secuelas. Y allí es entonces quisiera llevarlo a esto de la endemia. En mi entender, cuando salió Omicron en Sudáfrica, doctor Gosser, la población de Sudáfrica es muy especial. Son jóvenes, solo menos del 9% tienen más de 65 años, son muy jóvenes. Uh-huh. Ellos son poco vacunados, 25% vacunados totalmente. Han tenido ya la enfermedad, más del 70% de ellos. O sea, es una población especial. Entonces, lo que sucede allí no se puede generalizar. Fue a Inglaterra, Europa, es al revés. Gente mayor, gente más vacunada, etcétera. Ahora está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el 15% de la gente no se ha vacunado. No ha recibido ni una dosis. Y 15% de 330 millones, pues son casi 40 millones de personas que ahora van a pasar Omicron. Y al no haberse vacunado y al no haber tenido la enfermedad, son seres humanos completamente vírgenes. Yo creo que como pase Omicron en esta población, es lo que nos va a decir realmente qué va a pasar. Si Omicron es tan, digamos, menos virulenta que las cepas anteriores, o realmente va a ser igual que Delta o las demás. Entonces quiero preguntarle, ¿será Omicron ya el camino a la endemia? ¿Qué cosa es la endemia y qué se necesita para saber que estamos entrando ya en la endemia? Bueno, más fácil de contestar qué cosa es una endemia. La endemia es cuando una enfermedad, ya está dentro de la población, y que aparece cada cierto tiempo. Si es una enfermedad viral, por ejemplo, como la influenza, es endémica, pero aparece de manera estacional, es decir, cuando llega el invierno y aparecen más casos, a veces aparecen unas epidemias, o sea, sobre la endemia aparecen casos demasiado numerosos en ciertas épocas, ¿no? Entonces, una endemia es una enfermedad que ya vive con la población, ¿no? Que está dando por ejemplo, vuelta. En Perú es endémica la tuberculosis, la diabetes. Exacto. Es endémica en el mundo, eso es endémico. Muy bien. ¿Y qué necesitamos para saber que COVID-19 está entrando a la endemia? ¿Será Omicron, con sus características, ese camino a la endemia? Esa es una conjetura que todos quisiéramos que sea más o menos el camino que lleve, pero nadie sabe cuántas variantes nuevas pueden aparecer. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables de leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie, y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno, 17 años respirando buena música. Exacto. No lo sabemos. Entonces, esto me lleva a dos preguntas y desarrollémosla en los próximos 3-4 minutitos porque es lo que tenemos. A nivel, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esta incertidumbre? Digamos, a nivel personal, ¿qué es lo que cada uno de nuestros oyentes debe saber en su propia responsabilidad personal y cómo debe el gobierno, el Ministerio de Salud, la sociedad, reaccionar ante Omicron? En el nivel personal, una cosa que junta a los gobiernos y a las personas es que la pandemia no ha terminado. La respuesta a la pandemia no es solo vacunas, y a nivel personal, ¿qué debo hacer? Vacunarme,
con 1, 2, 3 dosis de acuerdo a lo que me corresponde y lo que indique las autoridades de salud, pero no solo la vacuna sola, sin ventilación, no sirve. La vacuna sola, sin mascarilla, doble mascarilla o mascarilla KN95 en los espacios cerrados, no sirve. Vacunación sola, sin distancia de 2 metros, no sirve. Esto más lavado de manos, eso todo tiene que ir junto. Hoy día aparece una nota que suscribo completamente en el British Medical Journal, en el que se habla de la importancia de señalar también algo que hemos señalado mucho desde 2020, la importancia de la transmisión. La transmisión se hace por aerosol, por favor. El aire tiene que estar limpio. Es el aire, es la distancia. Si uno comprende eso, ya ubica y para cada situación lo puede aplicar. Es porque el aire, aquí en este momento, si hubiera una persona a 1 metro, puede estar recibiendo las gotículas que yo estoy eliminando. Y como lo demuestra lo que pasó hace poco en un restaurante de Oslo, incluso las gotículas se quedan en el aire. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo vacunarme, seguir sin pánico y sin alarma, protegiéndome, guardando la distancia, lavándome las manos, poniéndome la mascarilla, si voy a estar en un sitio cerrado, doble mascarilla o la KN95, eso es lo que debo hacer, ¿no? Y alentar a los que no son vacunados para que lo hagan. Muy bien. A nivel de gobierno... Sí, vamos a tomar una pausa, ¿le parece, doctor, para regresar en el próximo segmento para precisamente esto, a nivel de gobierno? ¿Cómo debe el gobierno? Porque con usted conversamos la semana pasada de algunas cosas malas que habían sucedido el año pasado en el manejo de la pandemia, de tal modo que cuando regresemos quisiera que por favor nos cuente esa sugerencia, porque usted mismo nos dijo, no me gusta solamente hablar de lo malo, y yo concuerdo con eso, sino también dar sugerencias, así que regresamos con esas sugerencias para manejar la pandemia. Regresamos. ¿Cómo se llama? Imágenes y esas cosas, pero sí que podían esterilizar y otras cosas que eran falsas. Entonces nosotros nos reunimos con los líderes religiosos. No digo que sea lo mismo acá, sino que se identifique con quiénes son los líderes, formales e informales, con los que se puede amplificar, ¿no?, la llegada de los mensajes, tanto de la parte preventiva y de este enfoque integral que yo menciono, ¿no? Vacuna, averiguar más a todo quién lo le demás. cree la gente, ¿no es cierto? Averiguar a quién le cree la gente y luego hablar con estos líderes de opinión locales para que sean ellos el vehículo, los mensajeros que lleven en este caso a la vacunación o a las medidas de prevención. Sí, esto está aprobado. Incluso en Estados Unidos hay un artículo que se accedió que las personas de diferentes grupos religiosos, de diferentes credos religiosos, que iban con mayor frecuencia a su servicio religioso, tenían mayor cobertura de vacunación que los que no iban o los que no eran de un grupo religioso. Entonces, es importante, digamos, que encontrar quiénes son los, aquellos líderes a los que la gente, como usted dice, le cree, ¿no? Algunos serán artistas, futbolistas, voleibolistas, qué sé yo, ¿no? Eso hay que encontrar. Exactamente. Hay uno de los premios Nobel de Economía, precisamente la doctora Esther Duflo, ella hizo esto, y su esposo, que es Vinayak Banerjee, ellos hicieron eso en África, compararon, hicieron un estudio aleatorio, ¿verdad? Como se llama, randomizado. O sea, ellos sortearon comunidades. Una comunidad, lo típico, la radio, la televisión, qué sé yo, lo típico, panfletos. Y en el otro hicieron eso que usted dice, doctor. Fueron a ver, en este barrio, ¿a quién le cree la gente? Y encontraron que la gente le creía muchísimo al panadero. El panadero. Cada vez que la gente iba a comprar pan, él era el que daba consejos a la comunidad. Ajá, el panadero. Y así averiguaron que era una de las abuelitas del barrio, qué sé yo. Y luego fueron con estos líderes, con el panadero, con la abuelita, con el señor de allí, el agricultor. Le dijeron, mire, este es nuestro problema. Queremos que la población se vacune. A ver, ellos entendieron y dijeron, nosotros lo vamos a hacer. Y luego cuando compararon, doctor, estas dos poblaciones grandes, obviamente la cobertura de vacunación fue mucho mayor en aquellas ciudades en las que ellos habían usado a los, digamos, líderes locales en vez de mensajes de radio y televisión y panfletos tradicionales. Funciona. Eso es lo que usted mismo está sucedió diciendo. con nosotros en Nepal.
pudimos convencer a las personas a través de sus líderes religiosos y se logró aumentar la cobertura de vacunación contra polio. Muy bien. 1, comunicaciones. ¿Qué más? El otro punto importante en la parte preventiva, la gente debe saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, que también es parte de la comunicación, y en qué estado de alerta está. Nosotros tenemos unos niveles de alarma, se llaman, pero en los que los criterios no son muy claros. Dice criterios económicos, de expertos, de experiencias de otros países, de epidemiológicos, pero no sabemos de qué manera operan esto, cuando estoy en qué nivel. Entonces, eso debe ser un poco más transparente o debe revisarse en paralelo. Es importante tener eso y tenerlo más simplificado. Dice moderado, severo, muy severo, extremo. Entonces, son términos que no son fáciles de ubicar. Otros países tienen un semáforo, 3 cosas. Colores. Verde, ámbar y rojo. Entonces, y ahí se establece con claridad. Ese mensaje llega más, y obviamente tiene que estar basado en evidencia, en nuestra experiencia, cuando pasa que ya tenemos dificultades. Por ejemplo, el nivel de ocupación de UCI que se estaba mencionando en los titulares, el nivel de hospitalización, el aumento, no necesariamente la incidencia en este momento, sino la tendencia. Entonces, eso debe ser transparente. Entonces, la mayoría puede conocerlo y los que estamos invitados para estas cosas podemos explicarlo y podemos señalar en cómo vamos, qué cosas se tienen que hacer. Y esto va en correlación, obviamente, con los aforos, con las medidas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Entonces, esto debe ser más simplificado y transparente. Es decir, saber cuánto de temperatura es fiebre. No me dice, cuando tenga fiebre, cuando tenga una fiebre muy alta. Para uno será muy alta un poquito, para otros será mucho, para otros será 37, para otros será 45, 42. ¿No? Entonces, hay definiciones más específicas. Por ejemplo, ahora que van a empezar las clases, ojalá el próximo año, en marzo, hay algunas escuelas en Europa y en Estados Unidos que tienen unos letreros allí en la puerta de la escuela. Dice, en esta escuela, en la última semana, no han habido casos de COVID-19. O hemos tenido un caso. Entonces los padres cuando van y ven eso dicen, caramba, en mi escuela está bien cuidado mi hijito, porque sabe exactamente qué está pasando dentro de la escuela con un simple letrero. Y como usted conoce, doctor Huerta, en realidad los niños se infectan menos en la escuela que en los hogares. Hay estudios, hay metaanálisis que señalan eso. Yo hace poco estuve en algunos países de Europa y he visto que los niños en pleno brote, cuando todos estábamos asustados de cómo subían los casos, los niños seguían yendo al colegio. Y no solamente es que van en bicicleta y a pie, también van en tranvía, en bus. O sea, no ha habido nunca se detuvo las clases en Europa. Y en otros países también ha pasado lo mismo. Debemos regresar al colegio. Los niños tienen que regresar al colegio. Completamente de acuerdo. Deben hacerlo lo más pronto posible y ojalá que ya estos planes que tiene el Minedu para el próximo año en marzo se cumplan, doctor. Tomamos una breve pausa, regresamos para seguir con estas sugerencias para que nuestros oyentes estén bien informados. Regresamos. Marzo de este año empiezan las clases, ojalá en el Perú. Estamos conversando con el doctor Ernesto Gosser, médico especialista en salud pública, sobre la variante Omicron, las consecuencias que esta tiene, porque ya está, si no está ya, está a punto de convertirse en la variante predominante en el Perú, como lo ha hecho y lo va a hacer en todos los países del mundo. Doctor, usted estaba analizando algunas sugerencias para, digamos, que el Estado pueda actuar frente a esta presencia de Omicron. Habíamos visto la comunicación debía ser muy importante, acceder a los líderes comunitarios locales para que ayuden a diseminar los mensajes que existan en la comunidad. ¿Qué otra cosa más deberíamos esperar de nuestras autoridades, doctor? Se ha aumentado mucho la capacidad diagnóstica, sin embargo necesitamos aumentarla aún más. Chile tiene 10 veces más capacidad diagnóstica que nosotros y debe ser molecular. ¿Para qué? Para identificar los casos activos y esos casos aislarlos, pero aislarlos en condiciones adecuadas. No todos tienen la capacidad de quedarse en casa los 14 días o 10 días, lo que determine la autoridad,
para evitar el contagio de otros, ¿no? Entonces es muy importante que eso se fortalezca. Una cosa que ha logrado Perú y que era un sueño de muchos de nosotros hace años es la vigilancia genómica, ¿no? Ya tenemos vigilancia genómica, pero siempre hay un pero. Necesitamos que el Ministerio de Economía le dé a salud más dinero, uno, y dos, que se organicen las normas de tal manera que esta red pueda ampliarse. Fíjese, cuando usted entra a la página de Sudáfrica, que tiene un buen sistema de vigilancia epidemiológica y genómica, encuentra que al final están los créditos y están lo que sería el INS de allá, otro laboratorio público de allá, y como 7, 8 universidades. Y acá hay Cayetano, el doctor Sukayama, que lo conocen mucho, ganó un proyecto que tiene una red no es de Cayetano, es una red de universidades de Amazonas, de Arequipa, de acá de Lima. Es que no se puede desarrollar capacidades si no trabajamos en ello. Dinero y arreglar las normas para que todos ellos colaboren. Si tienen gente de primera, entonces utilicemos eso, ¿no? Otro, rastreo de contacto ya lo dijimos, y una cosa importantísima es los servicios, ¿no? Los servicios, el Perú ha inventado también estos centros de oxigenoterapia temporal. Esos tienen que ser fortalecidos, tienen que ser identificados, tienen que ser rápidamente llevadas a las personas con necesidad de oxigenoterapia leve, para que no se compliquen, porque se ha visto, esto ya se ha estudiado también, las personas que llegan con una saturación de oxígeno menor de 90 tienen menos probabilidades, tienen más probabilidad de complicarse, y las que tienen menos de 80 con mayor razón. Entonces, estos centros transitorios pueden ayudar en esa parte, ¿no? Es muy importante contratar también al personal que se en los hospitales. Permítame aquí. Muchas de estas acciones deberían realizarse en centros primarios, ¿verdad? En los vecindarios, para que no vayan a los hospitales. En este momento, iniciando este tercer año de la pandemia, iniciando este 2022, ¿usted piensa de que se está haciendo lo suficiente como para fortalecer el sistema primario de salud? ¿O nuevamente, como siempre estamos hablando, que sí hay que fortalecerlo, pero no estamos haciendo lo suficiente? Claro, para hacer lo suficiente se necesita recursos y organización, y eso es lo que tiene que aumentar. Si uno lee el presupuesto y dice cuál es la política, lo que quiero decir es, el discurso permite decir muchas cosas, pero el discurso tiene que estar traducido en los números del presupuesto, y ahí tenemos que leer si el discurso es coherente o no. Entonces yo creo que se tiene que hacer mucho más en ese punto, ¿no? O sea que no se ha hecho lo suficiente. No se ha hecho lo suficiente. No se ha hecho lo suficiente, y probablemente porque hemos estado llevándonos por prioridades que han distraído a los equipos de trabajo. Hay que distribuir los equipos de trabajo para que cada uno tenga sus diferentes tareas, que son grandes y son importantes. Algunos se dedicarán a la parte preventiva, a la parte de diagnóstico, a la parte de genómica, a la parte de contactos, a la parte de contratar el personal, y es otra cosa que quisiera señalar. Y una cosa importante, doctor Huerta, la salud mental. Abrir el primer nivel de atención, atender a la población, atender los problemas de salud mental que han aumentado, y el problema de salud mental de quienes trabajan, sobre todo en los establecimientos tipo hospitales, ¿no? Porque la carga emocional es muy fuerte, y esas personas necesitan estar sanas para poder protegernos más a todos. Porque son más de 8.500 centros de salud primario, y creo que el 90% en un estudio que se hizo necesitan reparos, necesitan personal. O sea, no están funcionando como el 90%. Eso es terrible, que hayan postas médicas, 8.500 que no estén en buen estado, y que no le estemos poniendo, digamos, el recurso y la planificación, como usted dice, para revitalizarlos, doctor. No conozco los números, pero sí lo que sí debe cambiar sobre todo es la organización del trabajo, porque si, por ejemplo, seguimos trabajando con contratos temporales, la gente no tiene pues capacidad para evitarse eso, y si en el nivel primario, en el primer nivel de atención, los trabajadores de salud tienen que conocer a la gente,
Cuando yo trabajaba en Villa El Salvador, en los primeros años, yo conocía, la gente me conocía también a mí. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que conocer a sus pacientes, a la población con la que trabaja y estar ahí. Y para eso tiene que recibir una retribución pues adecuada para que pueda planificar su vida también, ¿no? O sea, no es justo que una persona trabaje como ahora, algunas veces hace un turno de 24, 36 horas y con eso y después se van a otro sitio, y eso no, al final uno puede ver que los números también están completos, pero el resultado en la población no es el mejor. La población quiere conocer a quienes la tratan. Muy bien, entonces ya estamos para terminar, doctor, nos quedan un par de minutos. ¿Hay algún otro punto que se le ha quedado en el tintero antes de terminar o hacer un resumen? Sí, no, yo quiero agregar un punto importante que será para otro momento, si alguien quiere tomar este punto, pienso que es necesario fortalecer las capacidades también del Ministerio de Salud para justamente prepararnos frente a este tipo de emergencias sanitarias y pandemias, y uno de los elementos centrales es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ese centro tiene que estar funcionando dentro del INS. Yo no entiendo hasta ahora por qué no funciona. Ya deben terminar, eso ya hay una ley, hay un reglamento de organización y funciones, eso debe echarse a marchar, deben poner los recursos para ampliar, para que eso sea parte de las capacidades que deben articular los esfuerzos de prevención, detección y respuesta, y garantizarnos como población que vamos a tener quien nos proteja frente a los problemas como estos. Entonces, eso es un tema un poco más largo, pero creo que es importante, y eso tiene que hacerse a nivel también de Latinoamérica. Usted mencionó en un artículo del domingo los CDC de África. Yo he estado ahí. Yo he ido a hacer evaluaciones externas conjuntas a varios países de África y conozco un poquito de ese tema y la importancia de esa estrategia para ayudar a los países a responder más rápido, a organizarse mejor. No todo es súper tecnológico. Hay muchas cosas que son importantes desde el punto de vista de los arreglos de las políticas de salud. Claro, la acción de estos CDC va mucho más allá de simplemente la estadística y recabar datos, sino va también a la organización en salud pública de un país grande. Doctor, muchísimas gracias, me ha encantado conversar con usted y pues nada, feliz año, gracias por haber estado nuevamente con nosotros, no va a ser la primera vez, gracias por haber estado en el Espacio Vital. Feliz año a usted y a todos los televidentes de su programa. Muchísimas gracias. Gracias, el doctor Ernesto Gosser, él es médico especialista en salud pública, estuvo con nosotros en el programa. Fíjese, señor, esto es salud pública, ¿verdad? Una cosa es la salud del corazón, del pulmón, la salud de una persona, y otra cosa completamente diferente es la salud de una comunidad, de un grupo, de un país. De eso hemos conversado con el doctor Gosser. Tenemos visita aquí. Está Ricardo Gareca. Señor Gareca, qué gusto de saludarlo. Feliz año. Buenas tardes. Feliz año, doctor Huerta, pero no es un buen momento para mí. Me duele en el alma lo que ha ocurrido con Paolo Guerrero. ¿Qué pasó? Este tono que armaron por su cumpleaños. De verdad, ayer que los llevé a los entrenamientos, con razón decía, ¿por qué huele tanto a alcohol? No, me decía, profe, por protocolo nos hemos bañado en alcohol. No, y era que habían bebido en el cumpleaños de Pablo. Me duele en el alma eso. Y han hecho con una temática de vaquero, ¿viste? Y lo que más me duele es que no me invitaron a esa fiesta. Porque yo de vaquero iba a parecer Clint Eastwood, ¿viste? No, iba a parecer Clint Eastwood. De verdad, Gareca, si usted aparece en esa película de Clint Eastwood con Lee Van Cleef y el otro Eli Wallach, una cara de maloso tiene usted, ¿ah? Sí, claro, yo que la hacía de bandido, ¿ah? De malvado, de repente. No, pero me duele en el alma, doctor. ¿Cómo es posible que no se cuide? Usted que tanto recomienda a todo, que tenemos que ser responsables. ¿Cómo van a hacer un tono? Alondra, parecía una vaquera bailando como que no pasa nada. No puede ser. Sin mascarilla y nada, y un montón de gente, ¿no? Y un montón de ejemplo, gente. ¿no? A las orejas. Usted,
¿Qué acción va a tomar, Gareca? Bueno, a la oreja ya le di un jalón de orejas, obviamente, le he dejado más larga. Parece un cenicero la oreja. Ya, a todo le voy a llamar la atención, porque no puede ser posible. Claro. No. Y imagínense, Messi también ha ido contagiado a Francia. También contagiado. ¿Por qué son irresponsables? Me duele en el alma, doctor. Así que de estas cosas y de otra cosa más vamos a estar hablando en Lo Chistoso. Los invitamos a seguir en la programación de RPP, la voz de todo el Perú. Un abrazo para usted, doctor. Gracias, Gareca. Y desde la próxima semana, en vez de que yo les dé el pase a ustedes me van a dar el pase a mí en Lo Chistoso, Gareca. Bueno, un pequeño va a ser un ping-pong nada más, ¿no? Un toma, no, y por ahí. Bueno, qué bueno, doctor. Le mando un abrazo, doctor, y arriba Perú. Hasta luego, Gareca. Muchísimas gracias. Desde la privilegiada garganta de Hernán Vidaurre, que nos invitó a quedarnos en Los Chistosos, que cambia de horario desde la siguiente semana. Nosotros, el Espacio Vital, se va al horario de 5 a 6 y Los Chistosos de 4 a 5 de la tarde. Catalina Quinto produjo el programa. Benito Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Con nosotros nos despedimos hasta mañana, 7:30 de la mañana, primera edición de la rotativa del aire con el segmento de ciencia y medicina. No toque